noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver la película del año 1965, Repulsión, dirigida por Roman Polanski, una película que marcó, yo creo que un verdadero hito, y en este caso está justificado el tópico. Es una película muy naturalmente de los años 60 y creo que en su momento se vio más como una película guión escándalo, como una película guión de terror, que realmente de lo que es, yo creo, la película, que es una película sobre la locura, un análisis casi de pura psiquiatría sobre cómo una mujer va perdiendo absolutamente la razón hasta llegar a un desquiciamiento, crimen, etc. Pero la película, por otros motivos, fue una película muy... fue una bandera de una manera de hacer cine de los años 60, una ruptura total. Polanski, del que hemos puesto aquí su primera película, El cuchillo en el agua, marcó realmente una nueva frontera con los cineastas del este jóvenes que venían de hacer un tipo de cine para nosotros, para todo, digamos, Occidente, totalmente desconocido. Lo que no se podía sospechar era la fascinación que había producido en Polanski la Nouvelle Vague y el conocimiento tan exhaustivo que tenía de cineastas como Jean-Luc Godard, sobre todo, Truffaut, Eric Romer, Chabrol, etc. Su primera película, como digo, fue un deslumbramiento. Recorrió prácticamente casi todos los festivales de cine. En Nueva York tuvo un enorme éxito y le posibilitó el hacer una segunda película, que no era exactamente la que él quería hacer, Repulsión, sino que él quería hacer la que se llamaría luego Cul-de-sac. Como digo, hemos visto esa primera película y también hemos visto la que a mí me parece que es la gran obra maestra, sin lugar a dudas, de Polanski, que es Chinatown, una película de una madurez de puesta en escena sensacional. Pero cuando él se encuentra con Repulsión, yo creo que sabe solventar muy bien una serie de problemas tremendos, entre ellos el idioma. Se va a rodar a Londres. También es una película muy de un Londres de los 60, un Londres muy íntimo, muy recogido, que él va filmando con una meticulosidad tremenda. Es una película donde, además de estas influencias, yo creo que está su fascinación por el maestro Buñuel. Hay un mundo de insertos, un mundo muy inquietante, una lente de aproximación continua, y luego cuenta con una maravillosa fotografía en blanco y negro, con unos espléndidos decorados, y lo que iba a ser en principio, y así había nacido la película, como una película B de terror para una especie de factoría tipo Hammer, se fue convirtiendo en una película realmente de autor, y eso es que quizá en sus peores instantes lo que hoy yo creo que tiene un gran lastre, esa presencia continua del cineasta tratándonos de decir, aquí va mi historia, aquí va mi manera de contar, aquí va mi manera de seleccionar tamaños, volúmenes y espacios. En cualquier caso, estaba claro que ver esta película suponía en el año 65, a mitad de los 60, un acontecimiento que no tenía nada que ver con ese cine roto y un poco perdido que ya era el cine norteamericano, y el que se encontraran este tipo de películas no venía sino a ratificar una nueva ruptura de lenguaje que se había producido fundamentalmente por medio de la Nouvelle Vague. Una parte muy importante de esta película es Catherine Deneuve, que hizo un trabajo, a mí me parece que espléndido, porque no tenía nada que ver con esa mujer musa de cineastas franceses, sino que realmente su cara recoge el momento terrible de la locura. Hay planos de ella, de su mirada, que son extraordinarios. En cualquier caso, Antonio Jiménez Rico, muy buenas noches. Buenas noches. Que vio la película, me ha recordado, antes de empezar, juntos, que la vimos juntos hacia, pues eso, el año 65, rodeados de los guardias civiles que te estaban vigilando la película, ¿no? Pues yo creo que nos va a dar una aproximación bastante certera de lo que supuso en su momento Repulsión y lo que supone hoy, naturalmente. Esa película en España fue un hito, porque fue una de las primeras películas que se estrenó en los cines de arte y ensayo, en versión original con subtítulos. Nosotros tuvimos ocasión de verlo en una extraña proyección en el Cineclub aún, con la película que es sacada casi clandestinamente de la aduana. Las sacas estaban vigiladas, sí, y ¿no? luego se terminó la proyección en inglés, en ese caso sin subtítulos, y se devolvió a la aduana porque los distribuidores al uso dudaban de que la película pasara a censura, y entonces no parece que les interesaba. ¿Y tú recuerdas si les interesó a los carabineros que estaban vigilando la película? Yo creo que no. No entendieron nada tampoco. A mí me parece que Repulsión es un típico producto del cine europeo de los 60.
con todo lo que esto significa, que no significa precisamente ni algo positivo ni algo negativo. Pero no cabe duda que el cine europeo de los 60, el cine de los 60, con la irrupción de los nuevos cines checo, polaco, español, brasileño, cubano, era como una irrupción de una revolución de un poco ir en contra de las pautas del cine norteamericano. Y entonces en ese mundo aparecieron una serie de autores y de películas, entre otras Polanski y entre otras, que era una especie de intentar hacer un cine como más intelectual en contra de un cine más popular. Repulsion, en el fondo, hay influencias, tú has citado unas cuantas, pero hay más, porque sí, claro, por supuesto, no cabe duda que Polanski era un alumno aventajado de la escuela de cine de Lodz, y hay influencias desde Clouseau, el Clouseau de las diabólicas, hasta inmediatas del Marnie de Hitchcock, que se hizo el año anterior. O sea que a mí me parece que hay una especie de coctelera de obsesiones, y él las ordena en una película que en el fondo es un caso clínico, es un caso de una especie de represión sexual convertida en paranoia obsesiva y agresiva, en que hay mucho también que era la moda de los años incluso 50, de obsesiones psicoanalíticas. La película es un tratado de elementos psicoanalíticos. Luego también trata un tema de alienación individual mezclado entre lo que ella ve y lo que cree ver. Y luego es una especie de gran guiñol, porque es un gran guiñol, en eso es donde está Clouseau, yo creo, de elementos de terror, obsesiones fantásticas y símbolos eróticos. Yo creo que la película tiene grandes valores. Uno de ellos es que está prácticamente resuelta con un solo personaje y en un solo escenario, lo cual no cabe duda que es un tour de force para el director. Y luego no cabe duda que también nos transmite el lado más sombrío, más oscuro de la naturaleza humana desde un punto de vista absolutamente patológico. Lo que no cabe duda es que es un film obsesivo, asfixiante, que tiene una atmósfera inquietante y que a nadie le deja indiferente. Muy bien, muchas gracias. Hombre, lo de Clouseau, lo que dices de Hitchcock es verdad, pero lo de Clouseau, bueno, es obvio, hay momentos como el baño, el cuarto de baño, la bañera, pero también la foto, que recorre la foto, etcétera. Juanjo, pues buenas noches. Tú también la viste a mediados de los 60, ¿y qué te pareció Repulsion? Bien, a mí yo le seguía, y de hecho esta tarde antes de venir aquí he querido recordar, y entonces he visto todos los cortos que hizo Polanski antes de llegar al Cuchillo en el agua, que yo soy de esa generación, además él nació el mismo año que yo, entonces ha habido muchas cosas en los primeros tiempos en que coincidíamos. Yo empezaba en la crítica, él empezaba como director, y entonces hemos coincidido a veces en algunas cosas, ¿no? Y yo creo que efectivamente fue muy buen estudiante. Por ejemplo, se sabe, eso lo ha dicho muy frecuentemente, que le gustaba mucho Ciudadano Kane, y yo creo que algo de Ciudadano Kane todavía se ve aquí, como se ve reminiscencias, aromas de, por ejemplo, de El Ángel Exterminador, algo de Viridiana en algunos momentos, Psicosis. Es decir, era un hombre, uno de esos que está buscando un estilo, pero muy afianzado en el conocimiento que tiene del cine. Y a mí eso me pareció muy interesante, cómo él fue adelantando cada película que hacía, iba dominando mejor y mejor. En esta tiene como tú has dicho antes muy bien, un problema serio, y es que entonces él no habla apenas inglés. Entonces, pero tiene una ventaja bien buscada, y es que tiene dos actrices principales que son francesas, que hablan inglés pero son francesas. Entonces Yvonne Fourneau y la Deneuve. Entonces, el centrarse en esos personajes fundamentalmente, y en una visión de Londres, que ya por añadir a esta cosa historicista que hemos hecho, también tiene la presencia de los cortos, de los primeros cortos del Free Cinema. Tiene ese Londres que luego ya se perdió, se masificó, pero que estaba ahí presente. Entonces, yo creo que es interesante ver cómo se concentra en sus obsesiones,